de tomar en cuenta que nosotros aquí hicimos una partición del intervalo 0pi, que es el intervalo donde toma valores teta. Por lo tanto, nosotros, si esa función tiene un máximo secundario global, ¿qué vamos a tener? Por fuerza vamos a tener 3 ángulos consecutivos. Ahorita estoy suponiendo un ángulo teta sub k, teta sub k menos 1 del lado izquierdo, teta sub k más 1 del lado derecho, tales que si teta sub k representa la posición de un máximo global o secundario, se debe de cumplir esta condición, ¿verdad? La función q que me estaría evaluada en teta sub k, que me estaría representando este punto, pues debería de ser mayor que la función q en este punto teta sub k menos 1 y que la función q en este punto ¿qué? Teta sub k más 1. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, son dos, ¿verdad? Esta y esta. Si se cumplen simultáneamente esas dos condiciones, ¿qué podemos garantizar? Que teta sub k es aproximadamente la posición de un máximo, global o secundario. Entonces les decía, si queremos nosotros hallar ahí esas posiciones, tendríamos que introducir en las celdas una sentencia condicional if o si, así como un operador and o y para unir estas dos condiciones simples. Y bajo el supuesto de que se cumplen simultáneamente, o sea, bajo la condición de que la condición compuesta es verdadera, entonces lo que debíamos de hacer era decirle a Excel que imprimiera en la celda correspondiente el valor del ángulo teta sub k y el valor que tiene la función q en ese ángulo. Entonces, eso lo hice la clase pasada, porque aquí hice pequeños cambios, ¿sí? En realidad, este archivo es un archivo que había editado primero, antes de ver la clase con ustedes. Pero en esencia aquí tenemos lo que les había dicho. La función sí, el i, que me está diciendo que aquí E sub 4 debe de ser mayor que E sub 3 y también E sub 4 debe de ser mayor que E sub 5. ¿Están ustedes de acuerdo que ahí estoy comparando el contenido de las celdas E3, E4 y E5? Y si E4 representara la posición de un máximo, pues se deben de cumplir esas dos condiciones simultáneamente. Bajo ese supuesto, se tendría que imprimir el ángulo y el valor de la función en ese ángulo. Aquí le puse redondear, porque antes aparecían muchas cifras y se veía muy feo. ¿Sí? Le puse redondear a 2 cifras decimales en el caso del ángulo y redondear a 6 en el caso del valor de Q en ese ángulo. ¿Qué les dije después? Para no andar buscando aquí donde se encuentran esos máximos, los podemos encontrar finalmente, ahí está, y solo hay uno. ¿Qué era más apropiado? Que aquí en la columna G concatenara todos los valores que se asignan en la columna F. Para eso tengo que hacerlo, por supuesto, celda por celda, y lo que se pueda garantizar es que la concatenación de todas las celdas que están en la columna F se va a tener en la última celda de la columna G. Y la última celda de la columna G es la 1800 y algo. Aquí está, 1804 en este caso. Aquí cambió porque le hice modificaciones a la tabla, ¿sí? Pero 1804. Y aquí puse G 1804. ¿Sí? Como dije, aquí debe de aparecer
deben de aparecer todas las celdas de la columna F ya concatenadas. Obviamente, como aquí hay una especie de nulo, pues no se, pues no se imprime más que por ahí el ángulo que maximiza a la función Q y el valor de Q. Les dije que para las direcciones a menos 3 decibeles que debíamos de contemplar. Ahora voy a exponer que estas direcciones, teta sub k menos 1 y teta sub k más 1, ya son direcciones a menos 3 dB, ya no son posiciones de máximos, perdón, ya no son los ángulos que acabo de mencionar. Voy a exponer que ahora son posiciones a menos 3 dB, por lo tanto mejor le agrego algo. Voy a exponer que que este es un ángulo a menos 3 dB y que este es un ángulo a ¿qué? A menos 3 dB también. De hecho, el ángulo de en medio ya no se necesita. ¿Sí? Pero voy entonces a renombrar. Este va a ser nuevamente un teta sub k a menos 3 dB y este va a ser un teta sub j a menos 3 dB. ¿Sí? Bueno, si esto es un ángulo a menos 3 dB, ¿qué se debe cumplir? Que la Q evaluada en ese ángulo teta sub k a menos 3 dB debe de ser igual al valor máximo de Q dividido sobre ¿qué? Sobre raíz de 2. ¿Cuál es el problema? El problema es que es poco probable que este ángulo teta sub k menos 3 dB que nosotros tenemos en esta tabla coincida exactamente con la dirección a menos 3 decibeles. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos particionando el intervalo, ¿sí? Y desde el momento en que estamos particionando el intervalo y no estamos tomando todos los valores del intervalo, lo más que podríamos hacer es tener una aproximación, ¿sí? Con algún ángulo de esa columna al verdadero ángulo teta a menos 3 decibeles. Obviamente la aproximación va a ser mucho más buena en la medida en que el número de particiones que hicimos del intervalo 0, 180 grados sea mucho mayor. ¿Sí? No es lo mismo que tomemos, por ejemplo, una partición de un grado en un grado o de 0.5 grados en 0.5 grados, a que tomemos, por ejemplo, ya una partición en el que el paso es de 3 milésimas de grado. Aquí en realidad nosotros usamos una décima de grado como partición. Pero si usamos 3 milésimas de grado, tendríamos una mejor aproximación. Para pronto, este ángulo teta k menos 3 dB va a ser imposible que cumpla con esta igualdad. Quien lo va a cumplir es el verdadero ángulo a menos 3 dB. ¿Sí? Entonces, lo que este ángulo teta sub k menos 3 dB sí puede cumplir es lo siguiente. ¿Sí? Que la Q, bueno, que esa Q en ese ángulo sea aproximadamente Q max sobre quién, sobre raíz de 2. Hay que tomar también en cuenta algo. Se supone que esto debe de ser el valor de Q max exacto. Sin embargo, lo que nosotros tenemos aquí en esta tabla va a ser un valor también aproximado de Q max. Por lo tanto, el ángulo Q que nosotros hallemos, simplemente podemos garantizar que va a ser aproximadamente Q max entre raíz de 2, pero no exactamente Q max sobre raíz de 2. ¿Cómo tendríamos que obtener entonces este ángulo? Acotando. Como va a ser aproximadamente esto, podemos acotar de alguna manera pidiendo esta condición. Voy a escribir con otro color.
vamos a considerar que que la Q evaluada en teta sub K menos 3 dB sea menor que la Q max, nada más voy a poner QM sobre raíz de 2 más una delta. Esa delta debe de ser lo suficientemente pequeña, pero no demasiado pequeña. Y esta Q debe de ser también a su vez mayor que la Q max dividida sobre raíz de 2 menos ¿quién? Menos esa delta. Como dije, como es imposible que se cumpla la igualdad, que Q evaluado en teta sub K menos 3 dB sea exactamente igual a Q max sobre raíz de 2, entonces lo que sí podemos garantizar es que esa Q evaluada en el ángulo teta sub K a menos 3 dB, que está cerca de este verdadero ángulo a menos 3 dB, cumpla con esta condición. Menor que esto, pero mayor que esto. Entonces, cuando esta condición sea verdadera, vamos a asumir que este ángulo es candidato, solo candidato a hacer ángulo a menos 3 dB. Y de todos los posibles candidatos que en un momento dado tengamos, tenemos que ver cuál es el que está más cerca de este verdadero ángulo a menos 3 decibeles. ¿Cuál va a ser el que esté más cerca? Pues aquel que me dé un valor de Q más cercano a Q max sobre raíz de 2. Bueno, cuando se cumplan entonces estas dos condiciones, la idea es que le digamos a Excel nuevamente que se imprima el ángulo y el valor de la función. Y eso fue lo que habíamos hecho en otra columna. ¿Sí? En este caso, en la tabla que tenemos aquí, fue la columna H. ¿Sí? Yo supuse ahorita que el valor de la función es de 1.399, ¿sí? El valor máximo de Q, porque usé aquí un dipolo, me parece que de 1.5 lambdas. Si el producto de beta H vale pi por 1.5, se obtiene aquí como máximo principal bueno, el máximo principal se va a localizar en teta igual a 42.6 grados aproximadamente y el valor de Qmax será de 1.399 aproximadamente. Para esa antena, por eso aquí puse 1.399 que multiplica a esta potencia de 2 elevada a la menos 0.5, o sea, 1.399 sobre raíz de 2. A eso le resté el numerito delta, que lo puse en este caso en la celda de 1. Si ese número es menor que E4 y si a su vez E4 es menor que 1.399 entre raíz de 2 más la misma delta, cuando esta condición sea verdadera, entonces que se imprima el ángulo y el valor de Q. Con eso se va a obtener un posible candidato a una dirección a menos 3 decibeles. Pero como ya comenté, ¿cuál deberíamos de considerar? Pues el ángulo que me proporciona una Q que esté más cerca de Q max sobre raíz de 2. ¿Sí? Bueno, después en la siguiente celda volví a hacer lo mismo. Quería que la celda I 1804 contuviera a la concatenación de todas las celdas que estaban en la columna H y que me darían posibles candidatos a direcciones a menos 3 dB. El valor de esa I 1804 lo puse aquí en la celda I2. Nuevamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Para este dipolo de 1.5 lambda, según lo que está aquí noten que hay un valor de 1.399
después de un cierto ángulo, un valor de 1 y después 1.399. ¿Esto qué me está diciendo? Este ángulo 42.6 grados es una dirección de máxima variación y el máximo global es este. Después tenemos un ángulo de 90 grados que es un máximo secundario, porque la Q en ese ángulo vale 1. Después a 137 grados tenemos este valor. Entonces 137.4 grados representa también la posición de un máximo de un máximo global, perdón, una dirección de máxima variación. El diagrama de esa Q debe de tener dos máximos globales o de variación, uno en 42.6 grados y el otro en 137.4. En un ángulo de 90 grados debe de haber un máximo secundario. Este dipolo que mencioné es de 1.5 lambdas. Si ustedes revisan las antenas, el archivo de antenas simples, el archivo completo, el que tiene mucho más páginas, un dipolo de 1.5 lambdas, aquí está. Dipolo de 1.5 lambdas, su diagrama de variación es este. ¿Sí? Como pueden ver, efectivamente hay dos máximos principales o de variación o máximos globales y un máximo secundario a 90 grados. ¿Sí? Pero también, ¿qué va a haber? Va a haber entonces 4 direcciones a menos 3 decibeles. 2 direcciones a menos 3 decibeles alrededor o adyacentes más bien a este primer máximo de variación, y también debe de haber por aquí 2 direcciones a menos 3 decibeles adyacentes a esta dirección de máxima variación. Entonces debe de haber 4 direcciones a menos 3 decibeles. Voy a borrar. Otra vez, la elección de este número delta es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahí pongo .002.7? Aquí aparecen como candidatos a direcciones a menos 3 decibeles 24.3, 24.4, 24.5. ¿Sí? Pero ¿cuál de ellas me da un ángulo a menos 3, un ángulo más cercano al verdadero ángulo a menos 3 decibeles? Para eso, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tomar en cuenta el valor máximo de Q, que es 1.399, y dividirlo entre raíz de 2. ¿Cuánto les da, por favor? Dividan 1.399 entre raíz de 2. ¿Cuánto les dio? 0.9892. 0.9892. Ahora observen estos valores. A 24.3 tenemos 98.53. A 24.4, 98.90. Y a 24.5, 99.27. ¿Estaban ustedes de acuerdo que este valor de 98.90 es más cercano al que me acaban de decir? Por lo tanto, de estos tres ángulos, el que está más cercano a la dirección a menos 3 decibeles, ¿cuál es? El de 24.4. Entonces, en primera aproximación, podríamos aquí considerar que el primer ángulo a menos 3 dB es 24.4. Después van a tener otros candidatos, 57.1, 57.2, 57.3. Por lo mismo, ustedes ya me pueden decir, sin problema alguno, que el siguiente candidato debe de ser 57.2. Los otros dos se excluyen. Sí, ¿verdad? Entonces, pero si yo hubiera elegido desde el principio un valor de delta más apropiado, como el que tenía, pues de entrada ya tendría el 24.4 y el 57.2. No tendría que haberme tomado la molestia de elegir entre varios ángulos el más cercano a la dirección a menos 3 dB, usando el criterio que ya ahorita comenté. Entonces ya tenemos aquí, de hecho, los ángulos a menos 3 dB, 24.4 y 57.2. Estos dos ángulos son adyacentes ¿a quién? Al ángulo de 42.6. Entonces, estas son las direcciones a menos 3 decibeles
adyacentes al ángulo de 42.6 grados. Pero noten que después viene aquí un ángulo de 88.1 y de 88.1, 88.2. Parece que el más cercano es este. 88.3. Aparentemente ahí 88.3 es una dirección a menos 3 dB. ¿Sí? O más bien sería este, ¿no? 88.2. Aparentemente esto es una dirección a menos 3 dB. Y también aparentemente 91.8 debería de ser una dirección a menos 3 dB, pero no lo son. Aunque esos ángulos me den un valor aproximado de Qmax sobre raíz de 2, esos no son direcciones a menos 3 dB. Porque para que sean direcciones a menos 3 dB, se deben de cumplir dos cosas. El valor de Q debe de ser Qmax sobre raíz de 2 en esos ángulos, pero además esos ángulos deben de ser adyacentes a una dirección de máxima variación. ¿Sí? Eso es algo que olvidé de hecho comentar cuando discutí la definición de direcciones a menos 3 decibeles. No solo se debe de cumplir la condición de que la función evaluada en ese ángulo a menos 3 dB sea igual a su valor máximo dividido entre raíz de 2. También se debe de cumplir que esos ángulos sean adyacentes, ¿sí?, a las direcciones de máxima variación. Entonces, los ángulos aquí de 88 y de 91 no son adyacentes a las direcciones de máxima variación, porque los ángulos adyacentes a esta dirección de 42.6 grados son 24.4 y 57.2. ¿Sí? Bueno, después vienen otros ángulos. Aquí aparecen otros ángulos. Uno de ellos es 155.6 y el otro es 122.8. Esos dos ángulos son de hecho adyacentes a esta dirección de máxima variación que está aquí, que es de 137.4 grados. Entonces, tanto este ángulo como este ángulo también representan direcciones a menos 3 dB. ¿Sí? Entonces, como les dije, eran 4 direcciones a menos 3 dB las que se tenían en ese diagrama. Bueno, como pueden ver, algo tan sencillo como esto, bueno, espero que así lo vean, porque creo que es así. Como todo en la vida, al principio cuesta un poco entender algo nuevo, si es que esto es nuevo para ustedes. Pero una vez que lo analizan con calma, pues pueden darse cuenta que pues las ideas, grosso modo, que acabo de explicar para determinar esos máximos y direcciones a menos 3 dB a partir de esta tabla, pues es algo sencillo, ¿sí? No es complicado de hacer, porque las ideas son muy simples. Bueno, eh, espero que lo hayan entendido o tienen alguna duda sobre esto. No solo sobre la información que nosotros podemos obtener ya de estas lecturas, de estos números, sino también del algoritmo, digamos, que empleé para obtener estos resultados. ¿Tienen alguna duda antes de continuar? Yo, profe, me confundí un Ahorita poco lo que con estamos calculando. Adelante, ¿Con qué? compañera, yo. No, si quieres termina y ahorita pregunto. Gracias. Yo me quedé con duda, profe, con lo de las direcciones de radiación que dijo que ya no eran de máxima radiación. A ver, ¿Cómo? no. A ver, dije, aquí se ve los números más grandotes son estos. Significa que este ángulo y este ángulo son direcciones de máxima radiación. Pero esto es 1. ¿Sí?
significa que en realidad este ángulo no es de máxima variación, sino de un máximo secundario. ¿Sí? Sí, profe, muchas Cuando se gracias. manejan las direcciones a -3 decibeles, si esto es un máximo global, este debe ser el Qmax, el valor de Qmax, este punto. Por aquí voy a suponer que tengo el valor de Qmax dividido sobre raíz de 2. Ese valor me lo representa este punto, por lo tanto el ángulo correspondiente sería el teta, un teta a -3 dB. De este lado también voy a tener otro ángulo, teta a -3 dB. En este punto también, en este ángulo, perdón, también la Q debe de ser Qmax sobre raíz de 2. O sea, la Q evaluada en estos ángulos me debe dar Qmax sobre raíz de 2. Pero para que realmente estos ángulos representen direcciones a -3 decibeles, deben de ser direcciones adyacentes a quién. Al máximo Qmax. global. ¿Sí? Al máximo global. A lo mejor la gráfica era así. Ahorita estoy haciendo una gráfica cartesiana. Esto que está aquí es también un máximo, pero este es un máximo ¿qué? Secundario. Es más, lo voy a hacer más grandote. Porque lo contrario. Un máximo secundario. Voy a suponer que ese máximo secundario es este. ¿Sí? Ahí está. Esto es un máximo secundario, QMS. Pero resulta que aquí también se obtienen dos ángulos. Nada más les voy a llamar teta. Dos ángulos teta, para los cuales cuando evalúo la función Q, también obtengo aproximadamente Qmax sobre raíz de 2. ¿Por qué debo descartar que estos ángulos sean direcciones a -3 decibeles? Porque tanto este ángulo como este no son adyacentes a un máximo principal, sino a un máximo ¿qué? Secundario. ¿Sí? Si tú notas, más o menos se ve aquí, que el valor ahí de Qmax pues es mayor que el valor aquí de QMS, ¿no? Entonces, ¿por qué se deben descartar estos dos ángulos? Porque aunque cumplen esta condición, no cumplen otra que es muy importante. Esos dos ángulos deben de ser adyacentes. Deben de ser los ángulos más cercanos a un máximo ¿qué? Principal. Pero este no es un máximo principal, ¿o sí? Es un máximo secundario. Y aunque esto cumple esta condición, tampoco es un ángulo adyacente a este máximo global, porque el ángulo adyacente al máximo, a este máximo global es el que está aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya aclaré tu duda. Sí, profe, ya quedó claro. Muchas ¿Sí? gracias. Correcto. Compañera, ¿cuál era tu pregunta? Ya se aclaró con la misma demostración que hizo. ¿Sí? Estamos analizando Bueno, la onda de la radiación de la antena para encontrar los ángulos máximos, ¿verdad? estamos analizando la función Q. Y la función Q es la Ok, magnitud ok. del vector F transverso. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Correcto. Ajá. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Qué les voy a dejar de tarea? Nada más les voy a decir ahorita qué tienen que hacer. Obtener la magnitud máxima del vector longitud efectiva para el dipolo elemental y para el dipolo largo de estos dos incisos A y B del poema. Directividad máxima, ganancia máxima, área efectiva máxima. ¿Dónde está el archivo? Debe ser el de fundamentos. Bueno,
El campo que les estoy diciendo que me comentan se está abriendo es en cuestión de diseño. La magnitud máxima del vector longitud efectiva es esto, pero lo de arriba es la Q. Entonces, pero es para dipolo largo, ¿verdad? Para dipolo de metal, obviamente algo parecido. Dipolo largo, aquí está. Entonces, esto que está aquí es la magnitud del vector longitud efectiva en cualquier dirección del espacio. Pero nos podemos restringir a la dirección de máxima variación. Y si nos restringimos a la dirección de máxima variación, esto que está aquí, excepto este seno de beta h, sería la Q. Quito este seno de beta h y tengo el valor de Qmax. ¿Sí? Entonces, si el 2 lo multiplico por Qmax y divido entre el producto de beta por seno de beta h, ya tengo la longitud efectiva máxima. ¿Sí? El valor de Qmax ya lo teníamos la clase pasada. La directividad. Esta es también la directividad en cualquier dirección del espacio. Pero si yo me restringo a la de máxima radiación, la directividad máxima va a ser entonces el máximo de ese cuadrado multiplicado por 2 y dividido entre la constante g. ¿Sí? Esto ya lo tenemos. Es el cuadrado de Qmax. Se multiplica por 2 y se divide entre la constante g. Con eso su eficiencia se puede calcular porque ya habíamos determinado las dos resistencias. Se multiplica por directividad máxima y se tiene ganancia máxima. El área efectiva máxima, pues es la ganancia máxima por este factor. ¿Sí? Entonces, por favor, empleen las fórmulas, pero ya evaluándolas en la dirección de máxima variación y terminen de obtener los parámetros de esas dos antenas. ¿Sí? Una vez que hayamos visto este problema, pues veremos algún otro problema donde también empleemos algunos de estos resultados, ¿sí? En los que de alguna manera ya manejemos la importancia que juegan algunos de estos parámetros dentro de lo que viene siendo transmisión y recepción de datos vía inalámbrica. Entonces, mientras vamos a continuar, el siguiente tema es dipolo eléctrico corto. Ya les había pedido en una clase previa que revisaran el procedimiento que aquí se sigue para obtener tanto los campos como los parámetros, así como también las integrales que aparecen por ahí, etcétera. La tarea que sí me van a entregar también es esta. Por favor, quiero que me entreguen también el procedimiento para obtener F transverso, la integral 1, la integral 2, los campos variados y los parámetros de antena. ¿Sí? Y también les voy a pedir un favorzote. ¿Sí? Las dos tareas que ya me habían entregado previamente, quiero que por favor las suban aquí a la plataforma de la escuela. Entonces aquí ya agregué 3 secciones. Una para la tarea 1, que fue la de dipolo magnético elemental. Para la tarea 2, que fue dipolo eléctrico largo. Y para esta tarea 3, que es la de dipolo eléctrico corto. ¿Sí? Entonces, para las dos que ya me entregaron previamente, ¿hasta cuándo tienen como fecha límite? 17 de octubre, o sea, mañana, antes de las 7. Si ustedes quieren subir exactamente a las 7 su tarea, ya el sistema no se los va a permitir. Entonces deben de subirlo antes de las 7 de mañana. ¿Para qué dejan para mañana lo que pueden hacer el día de hoy? Si se desocupan más al ratito, es mejor que la suban por favor de una vez el día de hoy, tanto la tarea 1 como la tarea 2, que son las que ya me entregaron. La tarea 3, que es esta de dipolo eléctrico corto, ¿sí? Que siempre sí me la van a entregar. ¿Hasta cuándo tienen para entregarla? El día domingo a las 9:30 de la noche. Es la hora límite. ¿Sí? Entonces, si ustedes la suben por eso a las 9, no hay ningún problema.
De las 9:20 tampoco. No pretendan subirla a las 9:28 porque si no les da tiempo, pues ya no la van a poder subir después. Bueno, me voy a ir nada más a lo importante sobre esta parte, ¿sí? ¿Cuándo se considera que es dipolo eléctrico corto? De entrada vamos a tener nuevamente un alambre que se divide a la mitad y que se alimenta en el centro. Obviamente el alambre nuevamente es recto. Vamos a suponer que su longitud se encuentra en este intervalo. Y vamos a suponer que la distribución de corriente es esta. A esa distribución de corriente se le denomina distribución de corriente triangular. ¿Por qué razón? Porque cuando se evalúa en Z' igual a más menos H, que son los extremos de la antena, la corriente da 0. Cuando se evalúa en Z' igual con 0, o sea, en el centro, en el punto de alimentación, la corriente nos da I sub 0. Si graficamos el módulo de esa corriente, lo que obtendríamos como gráfica sería esta curva. ¿Sí? Esa curva rosa. Obviamente, lo más común es que se haga así. Y la antena sería esta. Eso se llama distribución de corriente triangular. En realidad, esta distribución de corriente triangular es la aproximación de la distribución de corriente sinusoidal. ¿Sí? Los parámetros de este dipolo corto los podríamos obtener con la distribución de corriente sinusoidal del dipolo largo. Pero ¿por qué no se hace? Porque de esa forma no podríamos comparar las características de radiación que tiene este dipolo corto con las características, por ejemplo, de radiación que tiene el dipolo eléctrico elemental, o con las características de radiación que tiene el dipolo eléctrico largo, por ejemplo, de media longitud de onda. ¿Sí? Entonces, para poder establecer una comparación, digamos, sin dificultad, de esta antena con los otros tipos de antena que ya vimos, se requiere que esa distribución de corriente sinusoidal, dado que estamos considerando que las dimensiones de la antena son estas, son relativamente pequeñas, se debe de aproximar esa distribución senoidal nuevamente por un desarrollo de Taylor. Ese desarrollo en serie de Taylor abarca nada más los dos primeros términos, el término de orden 0 y el término de orden 1. Para pronto, cuando la distribución de corriente del dipolo largo se aproxima utilizando los dos primeros términos, lo que se obtiene es esta distribución de corriente. Y la idea de manejar esta distribución de corriente para el análisis es porque los resultados que vamos a obtener son relativamente sencillos. ¿Sí? Se expresan de una manera más simple que los que ya obtuvimos previamente para dipolo largo. Entonces, lo primero, si ustedes hacen el análisis, van a obtener que el vector F de este dipolo corto es L medios por Z unitario y que particularmente el vector F transverso es menos L medios seno de teta unitario. Pero ¿cuál era el F transverso del dipolo elemental? El F transverso del dipolo eléctrico elemental era igual a menos L por el seno de teta unitario. Si ustedes lo comparan con este F transverso del dipolo corto, ¿cuál es el único cambio? El factor 1/2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? El F transverso del dipolo corto contiene a un factor extra que es 1/2. ¿Cómo puedo obtener entonces el F del dipolo corto a partir del F del dipolo eléctrico elemental? Cambiando L por L medios. Por otro lado, la integral 1 para este dipolo corto da este 8pi sobre 3 por L al cuadrado sobre 4. Esto al final se puede escribir como 8pi sobre 3 por L medios elevado al cuadrado.
para el dipolo eléctrico elemental, en lugar de tener L medios al cuadrado, teníamos L cuadrado. Entonces, ¿cómo se obtiene la integral 1 a partir ¿cómo se obtiene la integral 1 del dipolo corto a partir de la integral 1 del dipolo largo? Del dipolo elemental, perdón, cambiando nuevamente L por L medios. En la integral 2 del dipolo corto, aquí está el procedimiento, se obtiene L tercios. Pero la integral 2 del dipolo eléctrico elemental nos dio L. Entonces, nuevamente, ¿cómo obtendría la integral 2 del dipolo corto a partir de la integral 2 del dipolo elemental? Cambiando L por ¿quién? Por L tercios. Entonces, ¿esto qué implica? Si quiero hallar el campo eléctrico del dipolo elemental, perdón, del dipolo corto, a partir del campo del dipolo elemental, únicamente tengo que ver en términos de qué cantidades se está expresando ese vector. En este caso se está expresando en términos de quién. Aquí está. De F transverso. ¿Sí? De F transverso. Pero este F transverso, como ya dije, incluye al factor L. ¿Sí? Eso implica que si yo quiero hallar el campo del dipolo corto a partir del campo del dipolo elemental, basta que cambie en la expresión del dipolo, del campo del dipolo elemental, basta con que sustituya L por L medios. Y con eso ya tendría el fasor campo eléctrico del dipolo eléctrico corto. Igualmente aquí, en la expresión para H, si tomo la del dipolo elemental, basta con que cambie L por L medios. En la expresión de la densidad de potencia aparece un L al cuadrado. Si cambio ese L al cuadrado por L medios, ya tendría entonces la densidad de potencia del dipolo corto. Por eso es que aquí ya escribí menos, porque nada más usé la expresión para E, para H y para P en términos de F transverso. Copié las fórmulas que tenía para dipolo eléctrico elemental y donde aparecía F transverso cambié L por L medios. Donde aparecía integral 1 cambié L por L medios. Y donde aparecía integral 2 cambié L por L tercios. Entonces, debido a eso, aquí puse los parámetros, pero ya ocupó poco espacio. ¿Sí? Porque tomé en cuenta esos resultados. Bueno, pero si ustedes lo quieren hacer como lo hicieron para el dipolo elemental, para dipolo largo, lo pueden hacer, ¿sí? De hecho, es lo que me sugeriría. Y ya nada más verifiquen que efectivamente pues todos los cambios se obtienen con lo que les estoy comentando. Lo que primero se ve es que la resistencia de variación del dipolo eléctrico corto es 1/4 de la resistencia de variación del dipolo eléctrico elemental. ¿Eso qué implica? Que un dipolo eléctrico corto es peor variador que un dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? También se puede ver cuando se divide en estas dos resistencias de pérdidas, que la resistencia de pérdidas del dipolo corto es 1/3 de la resistencia de pérdidas ¿de quién? Del dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que el dipolo corto es peor variador que el elemental, pues tiene una ventaja. ¿Sí? La resistencia de pérdidas que tiene es 1/3 de la resistencia de pérdidas del dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? O sea, esa antena tiene menos pérdidas. ¿Sí? Comparada con la del dipolo elemental, pero su desventaja es que varía menos que el dipolo elemental. ¿Sí? Si yo tomo en cuenta estas dos relaciones, ¿qué se obtiene? Aquí tenemos por definición la eficiencia del dipolo corto.
Si esas resistencias del dipolo corto las escribo en función de las resistencias del dipolo elemental, se obtiene esto. Si multiplico numerador y denominador por 4, se obtiene esto. Tomando en cuenta que en el denominador hay un término que contiene un factor 4/3, se puede demostrar entonces que esto que está aquí es menor que esto otro que estoy poniendo. ¿Sí? Pero lo último es la eficiencia del dipolo eléctrico elemental. ¿Eso qué me está diciendo? Que la eficiencia del dipolo eléctrico corto es menor que la del dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Ahorita lo más relevante es esta parte. ¿Sí? La resistencia variación del dipolo corto es por un factor de 1/4, ¿sí? Menor que la del dipolo eléctrico elemental. Entonces, si nosotros quisiéramos mejorar las características de radiación de una antena que tenga dimensiones entre lambda sobre 50 y lambda sobre 10, ¿qué podríamos hacer? Algo que no comenté. Este dipolo eléctrico corto está formado por esos dos alambres, ¿verdad? Pero nunca lo dije porque de hecho no se hace. Nunca dije que íbamos a poner en los extremos que no se alimentan copetes capacitivos. El dipolo eléctrico corto simplemente es ese alambre que se corta a la mitad sin colocar copetes capacitivos en los extremos que no se alimentan. ¿Qué sucede si ahora a este dipolo corto le agrego aquí un pequeño copete capacitivo y también aquí? Bueno, resulta que la distribución de corriente se modifica. Y aproximadamente ya bajo esta situación, la distribución de corriente se puede modelar nuevamente como una corriente fasorial constante. Entonces, cuando a este dipolo eléctrico corto le agrego estos dos copetes capacitivos, se convierte en dipolo eléctrico elemental. Al convertirse en dipolo eléctrico elemental, ¿qué puedo garantizar? Como esto ya es un dipolo eléctrico elemental, no importa que su longitud sea entre lambda sobre 50 y lambda sobre 10, lo que puedo garantizar es que su resistencia de radiación es ahora la del dipolo eléctrico elemental. Para pronto, cuando yo agregué estas dos cosas, ¿qué sucedió? Realmente modifiqué la antena, pero esa modificación, ¿qué implicó? Implicó un aumento por un factor de 4 de la resistencia a radiación. Porque la resistencia de radiación que tenía originalmente era de 1/4 de la resistencia a radiación del dipolo eléctrico elemental. Cuando yo agregué estas dos cosas, su resistencia de radiación aumentó por un factor de 4, porque ahora la resistencia de radiación que posee es la del dipolo eléctrico elemental. Pero eso también tiene una desventaja. La resistencia de pérdidas ómicas se triplicó. ¿Sí? Esa es la desventaja que, digamos, se tiene. Pero ¿cuál es la ventaja que se ganó? Pues que la resistencia de radiación es mayor y por lo tanto la potencia que se podría variar va a ser mayor, pero por supuesto eso también implicó un precio, ¿sí? Un precio que se tenía que pagar. Ahora la antena va a tener más pérdidas ómicas que las que tenía originalmente. Pero ¿qué es lo que se ganó? Que su resistencia de radiación se incrementó. Entonces hay que tener cuidado en esto, reflexionen un poco sobre lo que acabo de decir, sobre la importancia o el papel que juega la resistencia de radiación, la resistencia a pérdidas y la eficiencia. ¿Sí? Al final, ¿por qué son importantes las tres? Eh, porque si bien es cierto que esta antena ya va a radiar más, ¿sí?
para que radie una determinada potencia, tomando en cuenta que también las pérdidas óhmicas son más grandes, yo le debo de entregar aquí una potencia mayor. ¿Sí? Si le entrego una potencia lo suficientemente grande, entonces yo voy a garantizar que esta antena va a radiar una determinada potencia. Pero algo que es innegable es que también hay una fracción de esa potencia que se le entregó a la antena que no es nada despreciable, que se está perdiendo por efecto Joule. ¿Sí? Entonces, bueno, después, si quieren, reflexionen un poco sobre esto. El por qué al final se maneja resistencia a radiación, resistencia a pérdidas y eficiencia, se debe a este tipo de relación algo complicada que existe entre esos tres. ¿Sí? Bueno, entonces, la última parte de estas diapositivas de radiadores electromagnéticos simples involucra lo que se llama método de imágenes y antenas monopolo. Chavos, por el momento las antenas que vamos a analizar en esta unidad de antenas simples son las que obligatoriamente marca el programa. ¿Sí? Una vez que nosotros hayamos visto lo que obligatoriamente marca el programa, nos vamos a regresar a algunas de estas unidades para analizar otro tipo de radiadores que son un poquito más complicados de estudiar, pero que finalmente pues tienen cierta importancia aún hoy en día dentro de lo que vienen siendo las comunicaciones inalámbricas, particularmente la mayoría de ellas en radiodifusión. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar el siguiente problema. Tenemos una antena que puede ser esta o que puede ser esta, o podríamos tener en realidad dos antenas, esta y esta. Al final solo puedo ver como una sola antena. En realidad esa antena sería un arreglo de antenas. ¿Sí? Bueno, supongamos que tengo una o varias antenas y esa una o varias antenas se encuentran cerca de un plano conductor perfecto. Entonces, yo asumo que aquí la superficie z igual a 0, o sea, el plano XY es un conductor perfecto. Es una superficie conductora perfecta. ¿Sí? Entonces, si eso es una superficie conductora perfecta, es porque en realidad aquí debería tener de alguna manera un volumen y este volumen podría tener un cierto grosor delta. Este grosor delta podría ser muy grande o podría ser muy pequeño. Al final eso no importa si este conductor tiene una conductividad infinita. Lo que a ustedes les comentaron en campos y ondas es que cuando se tiene un conductor perfecto, el campo electromagnético que incide sobre ese conductor se refleja por completo, no alcanza a penetrar ese material. ¿Eso qué quiere decir? Que de la onda electromagnética que incide sobre esa superficie conductora, toda se refleja completamente. O sea, va a haber únicamente onda reflejada, no va a haber onda transmitida o refractada. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros obtuviéramos nuevamente los parámetros de esa antena que se encuentra cerca de un plano conductor perfecto. Si nosotros pretendíamos resolver este problema usando la teoría electromagnética que vieron en campos y ondas, tendríamos que utilizar condiciones de frontera. Eso implica que ya debemos de tomar en cuenta, por lo que dije, voy a exponer que el medio conductor perfecto es el medio 2. El campo eléctrico en ese medio debe de ser 0. También el campo magnético debe de ser 0. Pero el campo eléctrico en el medio 1, que es el medio donde está inmersa la antena, va a ser la suma de dos campos eléctricos. El campo producido por la antena más el campo reflejado
por el plano conductor perfecto. ¿Sí? Cuando esta antena produce radiación electromagnética, resulta que la onda variada por esta antena no es plana uniforme, tampoco es esférica. ¿Sí? Es una onda que tiene un comportamiento, en el caso más general, algo complicado. Pero al final, a fin de cuentas, tenemos una onda. Esa onda va a incidir en cada punto de esta superficie. Para cada rayo que ahí estoy dibujando, al final vamos a tener una onda reflejada. En realidad, el campo eléctrico de esta antena, para que yo pudiera hacer este análisis usando condiciones de frontera, lo debo de expresar como una suma infinita y continua de ondas electromagnéticas planas uniformes. Ese campo eléctrico de la antena lo debo de expresar en una serie de Fourier espacial. ¿Sí? Esa serie de Fourier espacial al final va a involucrar una superposición de ondas planas uniformes. Lo mismo tendría que hacer para el campo eléctrico reflejado por el plano, que es de hecho el que desconozco. Este lo conozco, pero este no. Una vez que ya descompuse el campo que conozco como superposición de ondas planas, también el campo que desconozco lo debo de expresar en términos de una superposición de ondas planas. ¿Sí? Una vez que hiciéramos eso y aplicáramos las condiciones de frontera, esas condiciones de frontera nos darían una relación de las ondas planas que me permiten obtener este vector y de las ondas planas que me permiten obtener este vector. Entonces, a partir de esa relación que se encontraría, se obtendría este vector de aquí. ¿Sí? El vector campo eléctrico asociado a la onda reflejada por ese plano conductor perfecto. Este problema es muy complicado, ¿sí? Tan complicado es que les contaba a los chavos de otro grupo que hay, por ejemplo, un libro, al menos yo conozco un libro de la editorial Springer Verlag, que trata este tema de antenas monopolo. Analiza monopolos de distinto tamaño, el autor, y hace grosso modo el análisis que les comento. Bueno, eso me parece, ya tiene años que medio vi ese libro, no lo estudié, solamente lo ojeé. Por lo que medio vi, igual ya no mal, igual y ya no recuerdo muy bien. Tal vez a lo mucho, a lo mejor analizó como unos 10 monopolos, perdón, de distinto tamaño. ¿Sí? Y el análisis de esos 10 monopolos de distinto tamaño, pues abarca por lo menos unas 100 páginas de un libro. ¿Sí? Entonces, supongo yo que más o menos con lo que les digo, pueden imaginarse el grado de complejidad que tiene el análisis de esta antena monopolo bajo este esquema que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, el método de imágenes, ¿qué es a fin de cuentas? Es un artificio mediante el cual podemos darle la vuelta al problema. En lugar de analizar este problema tan complejo para obtener los parámetros de esa antena monopolo, mejor le damos la vuelta. El método de imágenes que me garantiza que yo puedo sustituir este plano conductor perfecto por una antena imagen. Entonces, ahorita yo estoy suponiendo que esto que está aquí es la imagen de esta antena real, que esto que está aquí es también la imagen de esta otra antena real. El método de imágenes me dice cómo debo de elegir la distribución de corriente y de carga en la antena imagen. Lo debo de elegir utilizando estas 4 ecuaciones. ¿Sí? Si ustedes quieren saber más sobre este método de imágenes, por favor vean el tema en el Cardama. ¿Sí? Vean el tema en el Cardama.
pero básicamente lo que se hace es nuevamente tomar en cuenta las condiciones de frontera y lo que se considera es una distribución de cargas y de corrientes, imagen. Profe, ya son las 10. Ya son las 10. Bueno, continuamos entonces la próxima clase.